En esta oportunidad hablaremos sobre el estado del arte. Podemos definir al estado del arte como una investigación documental que se basa en el análisis de documentos escritos con el objeto, muy importante esto, atención por favor, con el objeto de identificar tendencias y vacíos que existen en la actualidad en el mundo académico sobre un tema o problema determinado. Vamos a analizar un poco más esta definición, que ahí encontramos un elemento muy importante. Pues en primer lugar, esta definición se refiere a la naturaleza del estado del arte. La naturaleza de un tema, de un asunto, consiste en ubicarlo en su género al cual pertenece. Y en ese sentido, pues, eh, el estado del arte pertenece al género de la investigación documental. Es decir, el estado del arte es una investigación documental. ¿Y en qué consiste esa investigación documental? Bueno, pues consiste en una recopilación crítica de textos. ¿Por qué consiste en una recopilación crítica de textos? Porque no consiste únicamente en juntar textos, sino que es crítico porque consiste en analizar esos documentos, en examinar esos documentos, pero buscarlos ya con miras a encontrar en ellos una información que previamente hemos determinado y que consiste en nuestras inquietudes de investigación, en el problema que vamos a investigar, que ya tenemos que tener identificadas ahí las variables y las palabras clave para poder realizar esta investigación documental que es el estado del arte. Otro tema preliminar importante del estado del arte es que parte de su esencia es que consiste en una de las primeras etapas de la investigación. Pero es tan solo una de las primeras etapas de la investigación. Quiere decir que hay algunas etapas preliminares de la investigación que debemos haber agotado antes de realizar el estado del arte. Afortunadamente, en la etapa en que se encuentran ustedes en su investigación, ya realizaron esa etapa preliminar necesaria para poder hacer el estado del arte. Y esto consiste en haber establecido un tema, haber identificado el problema a investigar, establecer las variables de la investigación, en este caso las variables del problema, y muy importante también identificar las palabras clave que explican el problema. Es decir, debo conocer, para poder hacer el estado del arte, cuál es mi objeto de estudio, identificar las variables y las palabras clave. Esto es importante porque las palabras clave y las variables es lo que vamos a ingresar en los motores de búsqueda académicos para poder buscar información sobre nuestro tema o nuestro problema. Ahora, otro tema importante: ¿para qué nos va a servir el estado del arte? Bueno, pues en primer lugar, nos va a conectar con la actualidad de nuestro tema o nuestro problema a investigar. Es decir, nos va a ayudar a establecer cómo está la producción científica de nuestro tema o problema actualmente. Esto permite al investigador identificar el avance académico que ha tenido su tema o problema. En este sentido, nos va a poder determinar cuáles son las tendencias actuales, cuáles son los paradigmas de investigación que se están utilizando actualmente, es decir, cuáles son las teorías que se usan actualmente, los conceptos, o sea, las grandes categorías con que se está explicando el tema actualmente, las perspectivas adoptadas actualmente por la comunidad académica para explicar el problema o para aportar las soluciones. Entonces, fíjense, todo esto va a colocarnos como investigadores en una panorámica desde la cual vamos a poder observar quiénes son los autores actuales
O sea, ¿qué autores son tendencias actualmente? ¿Cómo vamos a identificar esto? Porque vamos a ver en nuestros textos quiénes son los autores más citados. Entonces ahí vamos a ver cuáles son los autores que son tendencia. Y vamos a ver también muchas cosas sobre ellos. Por ejemplo, cómo estos académicos están actualmente planteando el problema, cómo lo están tratando, cómo están organizando la información. Eso es importantísimo. Cómo están organizando la información, qué fuentes están utilizando actualmente, qué variables se han formulado para plantear el problema, qué evidencia se ha presentado, qué metodologías se están utilizando actualmente. Eso es muy importante, a qué conclusiones se está arribando actualmente. Todo esto es una información valiosa que nos va a permitir diseñar nuestra investigación. Entonces, para esta finalidad de conectarnos con la actualidad de nuestro tema problema, es lo primero para lo que nos puede servir el estado del arte. En segundo lugar, y muy importante también, el estado del arte nos va a servir para hacer una investigación original, que además sea novedosa y que sea innovadora. Ya vimos anteriormente que el estado del arte nos permite establecer cómo ha sido tratado el tema. Y eso nos permitió ver cuál es el estado actual de la cuestión. Pero el asunto es de que no nos aporta únicamente el estado del arte cómo ha sido tratado el tema, sino que para que nuestra investigación sea realmente original e innovadora, lo interesante no es ver cómo está investigado actualmente el tema, sino que lo interesante es que a partir de los elementos que nos arroja el estado del arte, podemos determinar qué hace falta por investigar. Entonces, cuando logramos determinar qué hace falta por investigar, ahí sí vamos a lograr tener una investigación innovadora. Y para lograr esto, lo que necesitamos es detectar vacíos, nichos o lagunas de aspectos que no se han investigado todavía sobre nuestro problema. Esto nos va a permitir formular nuevas preguntas a partir de las nuevas tendencias. Y ahí también podemos plantear, digamos, nuevas preguntas o nuevas líneas de investigación. Esto nos va a servir mucho porque en las tesis, principalmente en las tesis doctorales, siempre se nos requiere innovación. O sea que nuestra tesis no vaya a repetir lo que ya se dijo, que no vaya a volver a andar por caminos andados. Es decir, no tenemos que repetir lo que ya se dijo, sino que nuestra investigación, específicamente nuestra tesis, tiene que trascender el conocimiento que ya existe. Es decir, tenemos que ofrecer nuevos enfoques, nuevas líneas de análisis. Nuestra investigación no va a repetir lo que ya se dijo, o no va a resumir lo que ya se dijo, y menos aún va a copiar lo que otros autores ya han dicho. Entonces, el estado del arte nos plantea la cuestión actual de nuestro tema, problema de investigación, y en él tenemos que ver cuáles son los aspectos que nos han investigado, y ahí tenemos que diseñar nuestra investigación sobre esa base de lo que no se conoce. Y así el estado del arte nos va a permitir innovar, a llegar de lo conocido a lo desconocido, de lo ya establecido a lo nuevo. Entonces vemos cómo el estado del arte se convierte en una importante herramienta para iniciar nuestra investigación. Bueno, otra cosa para los que nos va a servir el estado del arte es para saber cómo está investigado el tema o problema a nivel nacional. Y también nos va a ayudar para determinar cómo está investigado el tema o problema a nivel internacional. Nos vamos a dar cuenta que a menudo uno suele encontrar que
A nivel nacional el tema no tiene muchas publicaciones, eh, entonces es ahí donde vamos a aportar nosotros como doctorandos para eh, hacer que nuestro documento o nuestro tema o problema pues vaya enriqueciéndose en investigaciones nacionales. Bueno, otro tema importante es dónde realizar la investigación documental que consiste en nuestro estado del arte. Bueno, pues la información para realizar nuestro estado del arte debe buscarse en portales académicos. Eh, Vamos a recomendar construir nuestro estado del arte a partir de artículos científicos. ¿Por qué a partir de artículos científicos? Porque los artículos científicos tienen una característica que les hace muy especiales y es su actualidad. Los artículos científicos siempre se publican con mucha inmediatez. A diferencia, por ejemplo, de los libros de texto, que demoran una cantidad de años, que va desde los 2 hasta los 4 años para que un autor produzca un libro de texto. Es lento. En cambio, el artículo pues está diseñado para que pueda ser publicado de manera más inmediata y de esa manera tener más actualidad. Y como habíamos dicho anteriormente, que el estado del arte lo que busca es conectarnos con la actualidad de nuestro tema problema, pues el pan caliente de nuestros temas o problemas, pues son los artículos científicos. Por eso se recomienda usar motores de búsqueda académicos. Dentro de estos, pues figuran Google Scholar, Questia, Mama, Infomind y CiteSearch, que les voy a dejar al final los URLs para acceder a estos motores de búsqueda. Bueno, ya hemos dicho que el estado del arte busca conectarnos con la actualidad de nuestro tema problema. Por eso, lo ideal es que los documentos que vayamos a analizar en nuestro estado del arte tienen que ser del año actual. Pero puede ser que no logremos llenar la cantidad requerida de documentos para analizar en el estado del arte en el año actual. Entonces nos vamos al año anterior. Si ahí no logramos llenar nuestra cantidad de documentos requeridos para el estado del arte, podemos ir al anterior. Lo ideal es no irnos más allá de 3 años antes de la fecha en que hacemos nuestra investigación. Esto es para mantener la actualidad, que el estado del arte, su principal virtud es conectarnos con esa actualidad del estado del arte. Y no es necesario irnos más atrás porque normalmente los últimos documentos académicos ya recogen a los anteriores. Así que para concluir, quiero reiterar que lo principal del estado del arte es que nos va a ayudar a encontrar las tendencias en nuestro tema problema. Y estas tendencias las vamos a encontrar en diferentes ámbitos, como son la metodología, las fuentes de información, cuáles son las nuevas conclusiones a las que está arribando y los nuevos enfoques o perspectivas teóricas que están utilizando los autores, es decir, paradigmas de investigación o corrientes de pensamiento. Esa es una de las principales utilidades que nos va a dar la reelaboración de nuestro estado del arte. Y la segunda, pues, ayudarnos a encontrar los vacíos, los nichos, las lagunas sobre las cuales todavía no se ha investigado, y ahí pues vamos a tener una mejor oportunidad de plantear una investigación innovadora. Gracias.